viste a Caro en el velatorio? Yo la vi más entera de lo que me esperaba. Aún así, hay que estar cerca de ella. Estos primeros días sin Rafa... A la pobre se le va a venir la casa encima. Y tenemos que ayudarla con Alvarito. El niño ya tiene edad para hacer preguntas. ¿Te vas a duchar? ¿Seguro? Te va a hacer bien, amor. Y más un día como hoy. Te va a despejar. Lo que os he dicho en el tanatorio era mentira. ¿Cómo? ¿El qué? Lo de que estuvimos hablando el martes. Pero... ¿por qué nos Porque dijiste? hace ya semanas que no hablábamos. No entiendo, Darío. ¿Pasó algo? El día que fuimos a cenar con ellos, al día siguiente me llamó para pedirme consejos sobre... Bueno, que estaba pensando en montar algo de nuevo con su socio mexicano allí. Tú ya has oído hablar de este tipo alguna vez. Le dije, Rafa, que te veo. Que esto me recuerda a algo que creía pasado ya. Pero nada, que esta vez que sería diferente. Sería algo pequeño, que no iba a poner todos los huevos en la misma cesta. Ya sabes cómo es. Bueno, ¿cómo era? Que... Entonces discutimos. Le dije, Rafa, no quiero saber de ti nada hasta que te olvides de todo eso. Y punto. No estoy de broma. No me llames, no me escribas. Y le colgué. Pero, Darío... Pero ¿cómo que pero, Belén? Que estuvieron meses con el agua al cuello por su culpa. Que les iban a echar del piso, que Caro se puso a buscar trabajo a 3 meses de dar a luz porque no iban a tener para pañales. Yo también sufrí por su situación. Tuve que sacrificar muchas cosas por ellos. ¿Pero no pensaste que a lo mejor él quería saldar su deuda con vos? Y con su trabajo actual... Tú sabes que le dije 1000 veces que no tenía que devolverme nada. Y vos sabés cómo era él. Sí, sí. Claro que sí, lo pensé. Y ahora no sale de mi cabeza. Además, Caro se lo hubiera quitado de la cabeza nada más enterarse.
Por eso no me lo dijo delante de ella. Pero ya da igual. Esa fue nuestra despedida. No estás siendo justo, amor. Me acuerdo que hace varios años, cuando nosotros ya llevábamos unos cuantos meses saliendo juntos, me lo encontré dando un paseo en el Retiro con Alvarito. Y me acuerdo que solo me habló de vos. Y no te imaginas cómo me hablaba de su amigo. Me decía, sigue con el colega, ¿no? Que ya. Sabe que bien has elegido. Tienes más oportunidad de que te toque la lotería encontrarte uno como este. ¿Qué? ¿También lo imitó? No, no es eso. Es que qué personaje. Debió de ver que no tenías nada claro y algo se inventaría. ¿Se inventó? No lo creo. Me acuerdo perfectamente lo que me dijo después. Me habló de su primer día de colegio en Madrid. Nada más poner un pie en la clase, vos le hiciste a uno de los tuyos. Me habló de cuando conoció a Caro, el embarazo, su época oscurilla, como él la llamaba. Lo que hiciste por él. De hecho, no comprendía por qué seguías a su lado después de todo aquello. Y decía, algo bueno debía hacer en mi vida anterior para tener a alguien así en esta. Yo o mi hijo. Y ni una palabra de hecho a ese papa frita que tiene por novio. Que luego se le suben los humos a la cabeza y a ver quién lo aguanta. ¿Sabes eso que dicen? Que antes de morir ves toda tu vida pasar en un segundo. Con todo lo que vivió con vos. Con Caro. Con su hijo. ¿Vos crees que le prestaría algo de atención a esa discusión? Me voy a duchar.